tardes con todos. Me identifico, soy la jueza ponente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal del Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Soy la jueza Ariana Milena Pazmiño Hunda y vamos a dar inicio con la causa asignada con número 17-2003-2023-058-50, interpuesta por el señor Leodan Raúl Chala Ayoví en contra del Servicio de Rentas Internas. La presente causa tiene por objeto conocer la presunta vulneración de los derechos constitucionales a la propiedad, la seguridad jurídica, el debido proceso y en relación con el secuestro de un vehículo adquirido por el accionado. Los intervinientes, con calidad de partes procesales, podrán ejercer su derecho a la defensa y pronunciarse respecto a los hechos que motivaron en la acción constitucional. Señor secretario, certifique el día y la hora. La jueza, siendo las 5:30 del día 25 de junio, certifico el día que se instala la audiencia con respecto a lo que se establece en la provincia de convocatoria de audiencia. Le agradezco, señor secretario, y le solicito por consiguiente dictar los lineamientos a los que nos ceñiremos para la realización de la presente audiencia. Se le comunica a los asistentes que está prohibido grabar y retransmitir la audiencia. Netamente se grabará por los medios que corresponden a esta unidad judicial para la respectiva grabación de audio o video en la audiencia que se lleva a cabo en este momento. Muchas gracias, señor secretario. Siguiendo con el procedimiento, doy la palabra a la parte accionante para que pueda iniciar con su intervención. La jueza de la parte accionada interviene la parte accionada en este momento. Bueno, mi nombre es Leodan Raúl Chala Ayoví. Comparezco ante usted porque fui afectado por una actuación arbitraria por parte del Servicio de Rentas Internas. Los hechos ocurrieron el día 24 de octubre del año 2023, cuando funcionarios del SRI ejecutaron el secuestro de mi vehículo con las placas PDO 2375 sin ninguna notificación previa. Además, no me dieron la oportunidad de escucharme y las preguntas que les hacía sobre por qué se lo estaban llevando no me las quisieron responder. Es verdad que yo entregué el vehículo en total cooperación, sin embargo ellos no me dieron ningún fundamento legal ni ninguna explicación del por qué. Quiero aclarar que yo soy el propietario legítimo de este vehículo, el cual yo realicé la compra en octubre del año 2022 y presenté la matrícula original, la cual está a mi nombre, y además no tenía ninguna prohibición de enajenar ni bloqueos vigentes en los registros de la ANT. Ignoraron mi petición y cuando yo fui a pedir la devolución de mi vehículo ante el servicio del SRI, ellos me negaron la solicitud y no me lo quisieron entregar. Sin ninguna citación, sin ninguna notificación, realizaron el secuestro de mi vehículo. Muchas gracias, señor Leodan. Le doy la palabra a su abogada para que pueda dar inicio con sus acusaciones. Gracias, señora jueza. Comparto en calidad de abogada de mi representado que responde a los nombres de Raúl Chala Ayoví. Me presento, mi nombre es Gisela Milena Mendoza, matrícula 13-2026-045. Procedo a representar a mi cliente en la siguiente acción de protección de conformidad con el artículo 86 de la Constitución que establece las garantías jurisdiccionales y el 39 y siguientes del Código de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como premisa tendremos que nuestro representado ha sido víctima de un acto administrativo ilegítimo, dado que se ha procedido al secuestro de un vehículo que estaba a su nombre, que responde a las placas de PDO 2375. Este vehículo fue secuestrado, como ya lo dije, sin notificación ni orden judicial. El motivo por el cual fue secuestrado fue por un proceso coactivo del cual mi defendido no es parte. Por tanto, se vulneran tres derechos constitucionales, que como ya sabemos es la norma que rima por sobre todo los ecuatorianos y no hay nada por encima de esto, que el principio de la propiedad privada,
el derecho a la propiedad privada en el artículo 66, numeral 26 y el 321 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que la propiedad fue adquirida lícitamente, fue registrada y además de eso ha mantenido el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo tanto no hay razón legal para que mi cliente sea privado del mismo. Como segundo punto tenemos el derecho a la seguridad jurídica en el artículo 82, asimismo de la Constitución de la República del Ecuador, ya que mi cliente no fue notificado, no se le garantizó ningún tipo de audiencia ni se le permitió contradecir el acto mal fundamentado y ocasionado por parte de los funcionarios del BCRI. Y el derecho a la seguridad jurídica, de acuerdo al artículo 82, cuando las decisiones administrativas no están bien fundamentadas y normas claras y previamente se ha dado un estudio de caso pertinente. Por lo tanto, solicito como medida de reparación integral la devolución inmediata del vehículo, la eliminación de cualquier gravamen vinculado al proceso activo del que nunca fue parte mi cliente y además una disculpa pública o reparación simbólica por la afectación causada por parte del SRI al señor Raúl Ayoví. Muchas gracias, señorita Isidro. Le damos la palabra al representante del Servicio de Rentas Internas, el abogado Jordan Benítez. Bien, por su venida, señora jueza, muchas gracias por darme la palabra. Comparezco en representación del Servicio de Rentas Internas para responder la acción presentada que estamos ahora continuando. Me reservo el derecho de entregar el poder o ratificación posterior, en donde tengo aquí los permisos del SRI para poder entregar a la señora jueza. Habiendo escuchado las partes, vamos a dar paso a las contrarréplicas. Tiene la palabra la parte No, señora. abogado de representante del BCRI, ¿usted tiene contrarréplica? No, señora jueza. Vamos a pasar a las preguntas aclaratorias. Señor Logan Raúl Chala Ayoví, ¿en el secuestro hubo policías o solamente funcionarios cuando se hizo el secuestro del vehículo? No había ningún policía, solo funcionarios del SRI. ¿Y usted presentó su matrícula al momento del secuestro? Por supuesto, yo la presenté. ¿Usted mencionó que era el dueño legítimo? Claro que sí. Señor Jordan Benítez, ¿puede explicarnos cuántos procesos coactivos constan en el expediente? Sí, doctora jueza. O sea, sí existía la presión vigente de la NTM que permitió la transparencia del dominio, señora jueza. ¿Y quién es el depositario fiscal? El depositario fiscal es en el caso es Darwin Cadena, el depositario fiscal del SRI. A la diligencia va el agente de tránsito que incluso firmó el documento, luego el agente
nos entrega las llaves y se entrega al depositario del SRI, que se verifica la matrícula, pero también que hay una medida cautelar, se revisa todo el proceso, lo que es el proceso coactivo, señora juez. Entonces, es decir que el depositario es quien verifica que es el vehículo. Claro, sí, pero no solo nos basamos en la matrícula, sino en varios antecedentes, así se haya cambiado de dueño igual se secuestra. El auto del que estamos en esta crisis es del 19 de noviembre del 2021. Sí, exacto. Es de todo. El más antiguo es el número 00299 del año 2020, que también consta el secuestro como se realizó. También sí tenía gravamen a la fecha de la venta también. ¿Ustedes notificaron la medida cautelar al accionante? No, porque no es parte del proceso y se secuestra el vehículo, por eso sí es parte del proceso coactivo. ¿Y se presentó algún documento de bloqueo del 2023? Claro, es el bloqueo ese es por la ANT que sigue apareciendo del sistema. Entonces el bloqueo es del 2020 que se mantiene, se evidencia que se levanta el bloqueo solo para analizar la venta, nada más. Ninguna previsión que son del 2020 son los mismos del 2021. Muchas gracias por su aclaración. Vamos a dar paso al observador, en este caso es el señorita abogada de la accionante. ¿Usted sabe cuándo se realizó el contrato de su defendido? El contrato fue realizado en el año 10 de febrero de 2021. En el año 2021. Muchas gracias. Sin embargo, señora jueza, me gustaría tratar que el bloqueo fue levantado y por eso se procedió a la venta del bien. Por tanto, al bloqueo ser levantado y procederse a la venta del bien no tendría por qué afectar ni secuestrar el bien del defendido. Bueno, vamos a dar paso a la deliberación para poder continuar. Hablando de los fundamentos de hecho, en relación a los hechos probados, podemos decir que el secuestro llevado a cabo el 24 de octubre del año 2023 de la propiedad privada del bien inmueble del automóvil de placas PDO 2375 del señor Leodán Raúl Chala Llovín, por procedimiento de ejecución coactiva del SRI en contra del Club Deportivo Nacional, y además solicita como pretensión completa que se disponga como medida de restitución la devolución inmediata del vehículo. Se ha identificado derechos constitucionales que posiblemente han sido vulnerados, como lo son el de la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y el debido proceso respecto a la garantía de la legítima defensa, conforme lo establece en el artículo 82, 66.21 y 76.7, literales A, B, C y H. Por los razonamientos expuestos, no cabe duda que se debe admitir la presente acción de protección, pues es evidente la vulneración de derechos constitucionales. En consecuencia, esta autoridad constitucional considera que se vulneraron las garantías constitucionales de las accionantes consagradas
en los artículos 66.26, 76.7 literales A, B, C y H de la Constitución de la República, en concordancia con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la acción de protección presentada por el señor Leodan Raúl Chala Llovic, declarando la violación de sus derechos constitucionales por parte del Servicio de Rentas Internas a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y al debido proceso respecto a la garantía de legítima defensa. Y como medidas de reparación integral de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, se dispone la reparación inmaterial que se deja sin efecto el acta de secuestro del vehículo de propiedad del señor de fecha 24 de octubre del 2023 y se deja sin efecto la providencia de fecha 7 de noviembre del 2023 en la que se dispone la restitución o entrega inmediata del vehículo de placas PDO 2375 a su propietario. Se dispone, se remita atento oficio al Servicio de Rentas Internas, haciendo conocer de esta decisión con el fin de que den cumplimiento inmediato del mismo. Como garantía de no repetición, se dispone al Servicio de Rentas la capacitación de los depositarios fiscales a nivel nacional, capacitación que se realizará por parte de la institución antes referida en el plazo máximo de 6 meses. Y como medida de reconocimiento se disponen las disculpas públicas por parte del Servicio de Rentas Internas por la vulneración de sus derechos constitucionales, así como la publicación de la presente sentencia en la página web de la entidad accionada. Además, ofíciese a la Defensoría del Pueblo para que se realice el seguimiento respectivo del cumplimiento de la misma. Señor secretario, ¿puede cerrarlo? Así que al registrar el acta se cierra la presente audiencia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer de esta audiencia vamos a hacer unos comentarios. Apagamos la grabación. En esta audiencia vamos a hacer unos comentarios, unas observaciones de la audiencia. ¿Qué observamos de esta audiencia? Que es una audiencia de acción de protección. ¿Cuál es la primera observación que tenemos? ¿Perdón? No hubo observador. No hubo observador ni alegato penal. ¿Perdón? No hubo observador ni alegato penal. No hubo proceso. El juez hizo de actor y de accionante. Preguntó todo. Eso no hace un juez dentro del procedimiento, dentro de la acción de protección. Aquí tiene que venir las personas, ejecutar la presentación, hasta la presentación de lo que le pasó estuvo bien. Se establece lo que hace el abogado con respecto al manifiesto y a las medidas que ejecutó la administración tributaria, estableciendo que no existió el debido proceso, ni que hubo, ni tampoco tuvo derecho a defenderse. Y además de eso, ¿Qué? Debido proceso es no haber recibido la notificación del procedimiento, que es lo que comprende. Ya como tal. Obviamente la parte que es el Servicio de Rentas Internas, debido a la preparación del rol, pues pero no hizo manifiesto, no manifestó nada. Se presentó solamente se presentó y no dio ninguna indicación de que por qué se ejecutó la acción, cómo lo motivaron, cuál fue la medida y quedamos. Y el juez solamente tiene que dirigir. Las preguntas son direccionadas en base a la manifestación que ejecuten las partes. Usted lo interrogó. Pero es que si no le dicen nada, ¿qué procede cuando las partes no intervienen? Y no dicen nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez? Me callo. Recuerden que estamos grabando. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer un juez cuando las partes no intervienen? ¿Ustedes creen que es correcto que tiene que ejecutar una serie de preguntas para poder obtener información? ¿Eso cómo se llama? Prevaricar. Muy bien. ¿Está cometiendo prevaricar? A ver, un momento. La pregunta va en la sentencia, pero la pregunta va enfocada a lo que dicen las partes. Usted
estamos dentro de un rol y por eso es que estamos dentro del procedimiento de una audiencia. Recordemos lo siguiente, esa sentencia es la parte como sucedió, donde las partes intervinieron y cada uno dio sus alegatos. ¿Ya? Pero esas preguntas van porque la parte lo ejecuta. Si la parte no dice, usted no tiene por qué ejecutar las preguntas porque ninguno de los dos manifestaron más. Y otra, el derecho a la réplica, pues si la parte accionar no dio manifestación, no hizo una argumentación, no hay, o sea, ya no había réplica. Estaba claro, o sea, lo máximo que tal vez como juez podía haber preguntado es, tenía que haber hecho un llamado a atención a la parte. Haberle dicho, señor abogado, representante, procurador del Servicio de Rentas Internas, ¿no va a presentar su argumentación? ¿Sí o no? Es una pregunta. Y así es como funciona un juez. No preguntarle, para intentar que él dé una manifestación, no se llama prevaricar. Y es sancionado. Entonces eso no funciona así. Entonces aquí estamos en una simulación y el juez, aunque venimos preparados dentro de nuestro papel y nuestro rol en este proceso, lo que tenemos que hacer o seguir es, observo que la una parte no da, la otra tampoco, no, estamos aquí, no pelear sus intereses, y el otro ni siquiera el interés que no es de él, no es del Estado. Entonces usted tenía la decisión y ya no podía resolver como dice. Tenía que haber cambiado la decisión. ¿Perdón? Tenía que haber ejecutado una estimación de la acción de protección, pues. ¿Podría ser eso? Pensé que tenía que seguir el lineamiento de la clase. Señores, el tema del proceso de una audiencia, de colocarnos en un rol, el esquema es poder ejecutar actuaciones que nosotros en la observación como estudiantes y posteriormente en la ejecución de la profesión, lo que podemos hacer o lo que podemos mejorar. Bueno, y hay cosas pues obviamente que no debería de ejecutarse. Pues y les comento algo. Cuando nosotros participamos dentro del Consejo de la Judicatura para cualquier cargo, señores, siempre hay una primera vez. ¿Ya? Y son acciones, ¿y qué es lo que tenemos que prepararnos? Tenemos que prepararnos con la ley correspondiente. Entonces tenemos que hacer las observaciones correspondientes. ¿De acuerdo? El rol es, no vamos a seguir un guión del rol. La sentencia y los roles son una guía, pero aquí estamos en una simulación y la simulación es actuar como estar en una audiencia real. Tenemos que actuar, las partes de la actuación va en esa función, ¿de acuerdo? Muy bien, preguntas adicionales, observaciones adicionales que ustedes tengan. ¿No? ¿Algún comentario adicional que se nos esté escapando? No, muy bien, entonces muchas gracias al grupo, por favor, puede apagar la cámara.